Bienvenidos a la conferencia número 124, que seguirá con la tercera parte de la elección del Papa Francisco, pero como es habitual vamos a empezar con el repaso a las noticias de actualidad que han transcurrido durante esta semana, y lo haremos, como es habitual también, con salud. Salchichas halal con ADN porcino, nuevo insulto a los musulmanes de Europa. Ya sabéis que los musulmanes, al igual que los judíos, son muy estrictos en el no consumo de carne de cerdo. Pero es que resulta que les han estado colando carne de cerdo en kebabs y otras comidas típicas de ellos. Ahora todo esto se ha destapado. Y yo me pregunto, ¿y no sería bueno si el Espíritu de Dios los está guiando con un mensaje verdadero para el tiempo del fin, sobre todo, que ya fuesen vegetarianos? Porque esa es la voluntad de Dios para su pueblo. También esto se debería aplicar a adventistas que siguen yendo a lugares a tomar carne y que, sin saberlo, pueden estar comiendo cosas que no deberían. En fin, que ya veis cómo está la situación alimentaria. Las bebidas azucaradas, un camino hacia la tumba para miles de personas. Las bebidas azucaradas están relacionadas con más de 180.000 muertes al año por todo el mundo, según un nuevo estudio presentado en la conferencia de American Heart Association. Y van saliendo cada vez más refrescos. También es algo que debería hacernos pensar cuando decimos, bueno, no, yo no tomo esto, no tomo alcohol, no tomo no sé qué, pero, sí, me tomo bebidas gaseosas con muchos azúcares y otras cosas, como si eso en verdad no perjudicara. Estuvimos hablando tiempo atrás ya de cómo Elena White hablaba de cómo el azúcar precisamente afecta a nuestro cerebro y a todo nuestro cuerpo, a tal punto de que nos provoca una excitación, un estado de excitación, que para nada es lo más conveniente. Con eso no me voy a ahondar, porque ya lo hemos hablado en anteriores conferencias, pero tengamos presente que si queremos estar bien de salud y bien mentalmente, debemos mirar mucho lo que tomamos también en tipo de refresco. La nueva Biblia de la psiquiatría clasificará a millones como enfermos mentales. ¿Qué es esto? Pues mirad, en Estados Unidos, millones de personas podrían estar clasificadas como enfermos mentales desde mayo, cuando se publique la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Cosas que hasta ahora no eran consideradas como un trastorno mental, ahora se van a incluir. Y en cambio otras van a quedar al margen. Sea como fuere, todo esto lo que va a repercutir es que habrá más diagnósticos, por tanto habrá más medicación para las personas. Y las medicaciones ya sabéis que suelen estar basadas en drogas cuando es cuestión mental, sobre todo. Solo faltaba eso. Un niño que come mal también tiene un nivel de atención bajo. Y esto tampoco es ninguna tontería. Comer mal implica evidentemente que la mente no esté en las mejores condiciones. Los niños comen mal por el tipo de nutrición que llevan y comen mal porque además comen cuando no toca y demasiadas veces. Entonces cuando todo esto uno lo junta, ¿qué sale? Pues que los niños realmente no crecen mentalmente, sino todo lo contrario. Sanidad y las comunidades acuerdan un calendario común de vacunación infantil. Y lo curioso es que ahora se va a homogeneizar que en toda España hayan las mismas vacunas, pero además es curioso que mientras por un lado se está apretando para que hayan todo este tipo de vacunas, están saliendo otras noticias, incluso de doctores, que están diciendo de que es una salvajada todo este tipo de vacunas que se están haciendo, que evidentemente esto lo que hace es reportar un beneficio económico para ciertos lugares farmacéuticos. En fin, ya sabéis que es un tema de mucha discusión y ahora se está institucionalizando cada vez más. Estemos al tanto de todo esto. Y hablemos sobre la sal, una muerte vestida de blanco que se cobran millones de vidas al año. Una frase tradicional rusa asegura que la sal es la muerte blanca. Como sucede con frecuencia con estos dichos populares, la realidad puede no diferir demasiado de esta afirmación, y millones de muertes al año podrían deberse a su consumo excesivo. Ya sabéis que el consumo de sal es algo muy habitual, y solo la gente deja de consumir sal o un exceso de sal cuando les dicen, mira, es que tienes la presión por las nubes y ya tienes una edad, ahora te tienes que controlar porque si no puedes hacer puff. Y claro,
Entonces, cuando la gente dice, uy, ahora he de parar, y no sería bueno hacerlo en el momento adecuado, que es mucho antes de llegar a ese extremo, una vez más, deberíamos ser temperantes en todo, y por desgracia, no siempre lo somos. Pues bien, una vez hablado sobre el tema salud, vamos a entrar en una cosa que estropea francamente la salud, y es el tema de la crisis. Ya habéis visto la situación de Chipre durante esta semana. Ya hay corralito. Sabéis que la gente ha tenido que hacer colas para ir a intentar sacar su dinero, podían sacar hasta cierta cantidad, y finalmente los bancos cerrados. La situación está siendo realmente tan grave que se buscan soluciones a nivel de gobierno, y de momento el plan A ha fallado y se está haciendo un plan B. ¿En qué consiste este plan B? Pues bien, este plan B ya vamos a ver que consistirá en hacerlo todo para evitar que el país vaya a la quiebra. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues ya sabéis que en Chipre hay precisamente un recurso energético llamado gas. Y se ofrecieron para que Rusia consiguiese explotar el gas y a través de esos beneficios se pudiese reequilibrar lo que la troika les pide. Finalmente Rusia se ha echado atrás, dicen que no quieren eso. Hay otra solución, luego en breve vamos a hablar de ella. Mientras tanto, muere en la calle un hombre que fue desahuciado meses atrás. Sigue muriéndose gente por causa de estos desahucios. Una pura vergüenza. Londres prolonga la era de la austeridad con más recortes del presupuesto. ¿Creías que los únicos que estábamos mal éramos España, Grecia, Portugal, Irlanda? ¿Chipre, incluido ahora? No. Hemos visto que Francia va de cada vez a peor, Alemania también está siendo tocada, Inglaterra ya no digamos. Todo esto, estos recortes, evidentemente, ¿qué van a provocar? Pues, como es lógico, más gente con problemas económicos. Y aquí tenéis lo que os decía, la ayuda rusa, el gas y los valores inmobiliarios del Estado. Pero atención, aquí ya aparece el punto clave de todo, que es Iglesia. La Iglesia Ortodoxa de Chipre, que es prácticamente la dueña de la isla, como tiene tantas propiedades, ha salido como benefactora y reunida con el gobierno, le ha propuesto que dará todo lo que haga falta de sus propiedades para saldar esto. Si esto se hace y se consigue saldar así la problemática, ¿en qué posición creéis que habrá quedado la Iglesia ante el pueblo? Los salvadores, los salvadores. ¿Cuántas veces estamos denunciando en todas estas últimas conferencias cómo precisamente la Iglesia, y cuidado, porque estoy hablando de la Iglesia Ortodoxa, y normalmente cuando hablamos de estos temas nos referimos a la Iglesia Católica de Roma. Tantas veces hablamos de que la Iglesia Católica, a través de sus ayudas Cáritas y demás, está dando de comer a muchos pobres, a mucha gente necesitada, cuando en verdad quien lo tendría que estar haciendo sería el mismísimo gobierno. Pero claro, ¿qué sucede con todo esto? La Iglesia es la que va a ayudar y la gente no morderá la mano que le ayuda, por supuesto, sino que los verá como los redentores. Con la Iglesia Ortodoxa, ¿qué está pasando? Si ellos hacen esto, conseguirán el mismo objetivo. Pero claro, unos son ortodoxos y otros no. Son los de Roma, los católicos que conocemos más en nuestra zona. ¿Pero qué pasa entre ellos? ¿Qué sucede? Pues que están trabajando para el ecumenismo y están trabajando para unirse, y esta misma semana han habido noticias que hoy no sé si pasaremos, y si no lo pasaremos en la conferencia, si Dios quiere, de mañana, como las dos instituciones ya prácticamente están fusionadas. Después de 1000 años de separación de unos y otros del cisma que tuvieron, ahora está a punto de desaparecer ese cisma y fusionarse. Toda la profecía está a punto de cumplirse delante nuestro. Los pasos se están dando y la gente va a girar totalmente su forma de pensar. Si despreciaban o pasaban de las iglesias tradicionales, tendrán que volver porque alguien les deberá dar de comer.
Mientras tanto, ¿qué sucede? Pues Standard & Poor's rebaja un escalón la calificación de la deuda de Chipre. Aún se hunden más. Chipre crea un fondo de solidaridad y acuerda limitar las transacciones. Y mirad qué aparece en este escrito. El fondo, nos dice aquí, estará abierto a las donaciones de ciudadanos y empresas privadas y podría incluir más adelante la oferta de la Iglesia de Chipre de hipotecar sus inmensas propiedades e incluso de posibles derivados financieros creados en base a las eventuales ganancias futuras de la extracción de gas. Por tanto, hay un conjunto de cosas que se están moviendo. Y todo esto es lo que se tiene que trabajar para conseguir que un país salga de la más absoluta miseria en la que la están poniendo. Bien, esto va a seguir dando más que hablar durante esta semana, seguro, porque sabéis que los bancos están cerrados, si no recuerdo mal, hasta el martes o el miércoles en Chipre, y que hubo una señora que se salvó porque quitó su dinero precisamente el viernes, porque su hijo le decía, mira mamá, los corralitos normalmente empiezan el fin de semana, cuando todo el mundo no se lo espera, y entonces ya todo el mundo queda fastidiado. Tú quita el dinero el viernes y lo vuelves a ingresar el lunes. Y ya llevaba un tiempo haciendo esta tradición, hasta que precisamente le salió bien la jugada, porque el golpe se dio así. Y ahora la pregunta es, ¿habrá corralitos solo en Chipre, como lo hubo en Argentina tiempo atrás, o eso se va a ir extendiendo? En fin, estemos precavidos porque la situación no va a ser nada fácil. Hay personas que dicen, bueno, esta crisis, esto se va a terminar este año o el año que viene, ya está, ya salimos de aquí, ya remontamos. No seamos ilusos, hasta que el Vaticano no haya conseguido sus objetivos, esto no va a cesar. Independencias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica ya dispone de un informe sobre la independencia de Cataluña. Mirad hasta qué punto se están moviendo las cosas para mirar si todo esto es factible, cómo se va a llegar a ello, etcétera, etcétera. Se está moviendo todo a nivel muy, muy internacional y de mucho poder. ¿Y qué sucede también mientras tanto en Escocia? Que ya hay fecha para el referéndum de independencia, el 18 de septiembre del 2014, cuando precisamente en Cataluña se espera que el 11 de septiembre del 2014 sea la fecha de la independencia también. En fin, veremos a ver qué sucede con todo esto. Es curioso que hayan elegido el día 18, 3 veces 6. Cataluña impulsará una ley de exteriores propia para reforzar su diplomacia y captar inversión. Mientras sigue la tensión con el gobierno español, se tira y afloja para conseguir esa independencia, mientras tanto, aquí se siguen moviendo a nivel exterior, aunque digan no a embajadas catalanas y estas cosas, dicen no, ni poco. Pues sí, siguen trabajando en ello, porque tarde o temprano esto va a ser una realidad. Como tarde o temprano va a ser una realidad lo más fácil que veamos al nuevo Papa otra vez en Barcelona. Pero en fin, eso llegará de aquí no mucho, espero. Y entremos en las profecías de Isaías, en las profecías de Daniel, una sobre la destrucción de Damasco, la otra sobre la situación actual del Medio Oriente que nos va a llevar al regreso de Cristo. La mayoría de los judíos de Israel no confía en Obama. La estadística viene a decir de que no se fían de él, pero aún y así veréis qué sucede a nivel institucional. Israel confirma el uso de armas químicas en Siria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá que hacer algo, ¿no? Porque si ya están utilizando armas químicas contra la población, esto se puede extender y puede afectarles también a ellos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Israel ante esto? Si esto realmente ha sucedido, porque al final ya sabéis que en este tipo de noticias ya no sabes qué creerte, pues entonces quiere decir de que tendrán que actuar. ¿Y va a actuar Israel solo? Damasco dejará de ser ciudad, decía la profecía. Netanyahu agradece a Obama su apoyo a la defensa de Israel y se le da las gracias por ser precisamente alguien tan cercano a Israel, que además dice que están contentos de ver esa estrecha alianza que está creciendo tanto entre ellos, cada vez más. Pero sobre todo, mirad una vez más el detalle de la paz debe llegar a Tierra Santa. Estas palabras las ha dicho Obama, pero ¿quién más ha dicho estas palabras hace unas pocas semanas y unos pocos meses atrás?
Pues el Papa anterior, Benedicto XVI. ¿Y creéis que el actual Papa Francisco no las pronuncia? Preparaos para lo que vais a ver en estas próximas conferencias sobre el Papa Francisco. Decenas de palestinos queman banderas de Estados Unidos en protesta por la visita de Obama. Ya veis, no están contentos unos, no están contentos los otros. Un Irán nuclear sería una amenaza para todo el mundo. Ahora esto ya no es Siria, es Irán. Y también estamos en lo mismo. Si hay un Irán nuclear, todo el mundo puede recibir eso, hay que hacer algo, hay que evitarlo. Y claro, ¿qué va sucediendo mientras? Pues que al menos 2 cohetes, que después ya decían 4, caen en el sur de Israel en el segundo día de la visita de Obama. Y esos cohetes, ¿de dónde salen? Pues, bueno, evidentemente no son del lado de Israel. La situación más tensa. Obama reafirma en Ramallah su compromiso con la solución de 2 estados. ¿Qué otra gran institución ha dicho desde hace tiempo que hacen falta 2 estados conviviendo en paz y seguridad, uno al lado de la otra? El Vaticano. Obama está siendo la voz del Vaticano una vez más. Y mirad, Obama asegura que la paz con Palestina es el único camino para la seguridad de Israel. Paz, seguridad, como siempre. Ya lo decía el texto de 1 Tesalonicenses, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos, como la mujer en dolores encinta, y no escaparán. Pero mirad que últimamente paz y seguridad no para de aplicarse a la zona de Oriente Medio. Estemos atentos a lo que allí sucede, porque la profecía nos estaba advirtiendo de algo. Y mientras tanto, Shimon Peres concede a Obama la medalla de la distinción de Israel. Mirad, el pueblo se queja, pero a nivel institucional lo tiene muy claro, ¿eh? Hay gente que dice, no, Obama es un infiltrado musulmán, Obama va contra los intereses de... Bueno, pues ellos parece ser que lo tienen muy claro que no es así. Y además lo dicen unas frases que da gusto ver cómo, hasta qué punto están juntitos. Obama en Ramallah, los asentamientos no son obstáculo para las negociaciones. Ya sabéis que se dijo, se siguen creando asentamientos, se acabaron las negociaciones. Obama dice, no, se siguen haciendo asentamientos, no está bien que se hagan, pero eso no es motivo para no seguir negociando. Mientras tanto, ¿qué van a hacer el pueblo de Israel? Pues seguir construyendo, evidentemente. Y los otros, ¿qué van a hacer? Pues enfadarse más. Y así está la situación en nuestro mundo, y que Dios está sujetando aún los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, porque en el momento en que los vaya soltando, ya os podéis imaginar la que se va a organizar. Y advertidos estamos de que eso sucederá. Y otra profecía nos hablaba precisamente de que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría, y no solo la ciencia profética, repetimos más de una vez, sino la ciencia que todos conocemos como tal. Crean un implante de polímero que repara la retina. Biotecnólogos italianos desarrollaron un implante de polímero capaz de sustituir una parte de la retina. Los científicos lograron conectar ese implante con las células nerviosas en la retina dañada de ratas con éxito. Ya veis cómo está evolucionando todo, cosas que antes parecerían impensables. Y en Japón presentan una aplicación para medir las pulsaciones con reconocimiento facial. A través de un smartphone, una cámara, una webcam, una tableta, te miran, el color de tu cara, tu brillo, denota tu flujo sanguíneo, por tanto, ya tienen los datos. Todo está evolucionando rápidamente. Pero mirad hasta qué punto la tecnología avanza, que llega un momento en que dices, avanza o nos hace también según que retroceder. ¿Quiere una vida más fácil? Tome innovadora píldora contra el exceso de intelecto. ¿Sabéis? El argumento que se dice es que hay personas que son espabiladitas y cuando ven la sociedad que los envuelve se sienten como un pez fuera del agua. Se ven que están en un nivel más alto que los otros y no son felices. Entonces hay que aborregarse. En vez de decir, no, yo ya estoy bien así, que los otros también crezcan y ayudemos a eso, pues no, yo me aborrego, me hago como los demás, y todos, ve. Pues bien, este es el inventito de la píldora. Parece ciencia ficción,
Pues claro, con ciertas sustancias esto se consigue. Otros lo harán sencillamente tomándose porros, tomando drogas y tomando otras cosas que van afectando las mentes. Pues bueno, ahora más rápido aún. Pastillita y ya está. Y así el coeficiente va bajando. Crean un robot lagarto capaz de correr por la arena. Mirad lo interesante de todo esto. Este artilugio que veis aquí, que dice, sí, parece un juguete de niños. Sí, parece un juguete de niños, pero ¿sabéis? Resulta de que se han diseñado, ya sabéis, esos tipos de automóviles que podían ir por la luna o por ciertos lugares desérticos, pero con la arena se pierde tracción. Ahora, gracias precisamente a observar la creación de Dios, unos animales que Dios creó, que cuando andan por estos lugares no pierden estabilidad, ni pierden velocidad, ni nada de nada, han conseguido crear lo que ahora vais a ver en este vídeo. Here in the School of Physics at Georgia Tech, we're interested in how organisms manage to move around in complex environments. One component that allows animals to move so well is that they have limbs and legs which can be multifunctional. They can allow the animal to climb over ledges, they can allow the animals to sprint rapidly over hard ground, to paddle through soft ground, and even potentially kick through fluids. So we're interested in exploring how limbs can enable robots to move around with the agility and mobility that some animals with limbs have. The idea is to begin to develop a pterodynamics, equivalent to aero and hydrodynamics, which will allow us to predict mobility of devices in these complex environments. The robot that we created is based on a simple toy robot, and then we took its legs off and replaced those with legs that we 3D printed. And we found that legs with a positive curvature, such that the open part of a C is pointing upward, worked on average better than legs with a negative curvature, producing more thrust force as well as more lift force. We took these force relationships that we measured and we input them into a special kind of simulation called a multi-body dynamic simulation. We found that when we put the force relationships into the simulation, we could predict the robot speed to a few percent over a pretty wide range of conditions of leg geometry and granular material. We think that for roboticists and engineers who are interested to design vehicles that can move on loose granular material, they can immediately begin to optimize limb shapes and limb trajectories of small robots. In a real search and rescue robot, the type of terrain that this robot will encounter is not even necessarily granular material. But we think that one component could be the type of loose material which robots are stymied on and which animals can often navigate so well. And we think that this kind of pterodynamics of granular material will allow the design of devices with better performance than what's currently available. Ya habéis visto cómo el hombre, copiando la creación de Dios, consigue artilugios realmente interesantes. ¿Sabéis? Los evolucionistas supongo que dirían, copiando cómo la evolución a través de los millones de años se ha ido adaptando para que bla, 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 bla. Pues nosotros decimos, gracias a Dios que diseñó cada cosa tan bien hecha, que nosotros podemos aprender de lo que Él hizo para sacar cosas, extraer cosas que a nosotros también nos van bien. Una vez más, deberíamos dar gracias a Dios por ser tan buen diseñador. Y hablemos un poco de homosexualidad. Corriente judía elige a su primer rabino abiertamente gay en Estados Unidos. Esto es muy fuerte, porque ya estamos hablando de corriente judía. En fin, estamos viendo como cada vez más las denominaciones se están abriendo a todo esto, y realmente a este paso las cosas van a cambiar y mucho a nivel religioso. Guerras y rumores de guerras. Como dijo Jesús, Maduro alerta a Obama de un plan del Pentágono y la CIA para asesinar a Capriles. Sigue habiendo tensión en esas zonas, en esos países. Veremos finalmente cómo termina todo. Él lo dice muy claro, quieren crear un caos en Venezuela, al menos lo tiene clarísimo. Pyongyang emite una alerta de ataque aéreo e insta a su ejército a acciones inmediatas. Ya sabéis cómo está la situación en Corea del Norte, muy tensa.
Recordemos una vez más que cuando fue elegido Adolfo Nicolás como el general de la Orden de los Jesuitas, el máximo dirigente de ellos, fue elegido precisamente porque su máximo objetivo era conquistar Asia, una vez más, para Roma. ¿Y por qué se eligió? Pues evidentemente porque esa situación se tenía que transformar. Y curiosamente esa situación en ese país y en esa zona está siendo al punto de poder entrar en conflictos bélicos. Ya sabéis que unos hacen maniobras por un lado y otras por otra. Y hablando de cuestiones vaticanas, las autoridades comunistas cubanas decretan festivo el Viernes Santo. Solo se han detallado los sectores que no se beneficiarán de la fiesta: la recolección de azúcar, hospitales y la radiotelevisión. En 2012 el gobierno comunista ya lo había decretado festivo en respuesta a una solicitud ¿de quién? Del Papa Benedicto XVI. ¿Cómo están cambiando las cosas también en Cuba, verdad? Ya sabéis que la Iglesia Católica ha presionado mucho y qué contactos llegan a haber allí para conseguir lo que están buscando. Y esto es algo, ya ves, ponía última hora, nuevo informe expone a la Iglesia Católica con más de 9,9 millones de crímenes del Vaticano a nivel mundial. La Fundación Protege a tus hijos, no es un nombre cualquiera, desde luego, ya indica mucho, en colaboración con los crímenes del Vaticano expuestos, acaban de publicar un informe alarmante con estadísticas y con el apoyo de pruebas. 9.946.962 víctimas de la criminal Iglesia Católica en todo el mundo. Bien, pues ya veis, hay personas que no se cortan mucho, y exponen los datos y como si nada. ¿Sabéis? Este nuevo Papa que han elegido, Papa Francisco, especialmente está encaminado a hacer dos tipos de labor. Uno es el ecumenismo, por encima de todo, y eso lo vamos a ver claramente, pero dos es terminar de limpiar la imagen que ya Benedicto XVI decían de que iba haciendo. Ya sabéis que la moral va a ser precisamente la base de su reinado, para volver a coger el predominio mundial. Pues en eso están, pero mientras siguen habiendo casos que van saliendo a la luz, que desde luego hacen pensar y mucho a más de uno, siempre que uno quiera ver, por supuesto. Y aquí tenemos, recordáis también que ellos hablaban sobre la nueva evangelización. Benedicto XVI machacó este tema en extensión, pero el Papa que tenemos ahora en acción también está en estos senderos. Y ya sabéis que decían de que utilizarían todo para la nueva evangelización, como el cine y la televisión. Pues bien, el diablo con aspecto de Obama en una serie bíblica de televisión escandaliza a los espectadores. Sí, han buscado a un actor que tiene un cierto parecido y automáticamente todos, ¡oh! Pero claro, diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la nueva evangelización? Esto lo que va a hacer es llevar más audiencia. ¿Y llevar más audiencia a qué tipo de programa? Una serie bíblica de televisión. Ellos están trabajando para cambiar la mentalidad de la población, y eso será en Estados Unidos, pero cuidado, por estas cosas más gente va a quedar enganchada también en el resto de países. Y la forma de ir volviendo a la gente hacia el mensaje bíblico, acertado o no, es a través de los medios de comunicación. Cosas que cautiven, por supuesto. Y sabéis que también hablábamos sobre el control que irán ejerciendo cada vez más sobre la población hasta conseguir sus fines, especialmente ir contra el pueblo de Dios. Pues bien, crean un computador, vamos viendo los pasos que se van dando para todo ello, que vigilará la atención que prestan los empleados. Ahora un computador te seguirá mirando a ti y sabrá si estás por la faena o estás mirando a la compañera de trabajo o estás jugando a cruz y raya. ¿Entendéis? El control cada vez más absoluto. Google Glass, otro instrumento para el control orwelliano. Las gafas inteligentes de Google podrían convertirnos en agentes del popular buscador. Según Nick Pickles, director de la organización sin ánimo de lucro Big Brother Watch, las innovadoras gafas ponen en riesgo la privacidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tú llevas las gafas puestas y tú vas, claro, a través de ti, recogiendo imágenes de lo que vas mirando.
Depende de lo que mires, todos esos datos se van almacenando en algún lugar y esos datos van a ser utilizados para cuando haga falta para algo, evidentemente. Mirad hasta qué punto lo que parece, ¡buah!, es una diversión más, un jueguecito, la nueva tecnología, qué bien, nos vamos a adaptar a eso tiene sus ventajas porque miro no sé qué y me sale la programación de ese concierto a qué hora es y no sé qué más. Pues bien, todos esos datos y muchos más, claro, imaginad, llevad las gafas puestas en el metro y miráis, yo qué sé, cualquier cosa o a cualquier persona, todo eso va quedando registrado. Las personas cuando entran, cuando salen, sus horarios, cómo van vestidos, si son indiscretos, si llevan ropa interior o no, yo qué sé, cualquier cosa. Claro, todo esto queda. En fin, pues ya veis hasta qué punto se podrá llegar con todo esto. La CIA quiere recoger y guardar para siempre cada migaja de Internet. El jefe de la Oficina de Tecnologías de la CIA, Gus Hahn, dijo que el mundo está lleno de información de gran valor, incluso en lo que nadie considera muy importante, como los tweets, vídeos y mensajes de texto. Y la CIA lo quiere todo y para siempre. Alguien podría saber dónde está cada uno de ustedes en todo momento, ya que llevan un dispositivo móvil. Claro, llevamos aparatitos que ya están diseñados para todo esto. Y nosotros, vale, sí. Y ni cuenta nos damos, ¿no? Y hablemos sobre el chip. ¿Sabéis? Ese chip que se quiere implantar básicamente a todo el mundo, a base de tiempo. Hay una gran excusa que va a ser utilizada, como vimos, y era precisamente el tema de la sanidad. Si aún hay gente con reparos, vamos a ver cómo la tecnología avanza precisamente con chips asociados a sanidad, que fácilmente luego podrán ir acoplados o acompañados a la información que el otro chip daba, y ser finalmente todos uno. Crean un mini laboratorio que implantado bajo la piel lee en la sangre nuestro estado de salud. Claro, nos ponemos esto y sabremos un rato antes si nos va a dar un infarto o un patatús o lo que sea. Automáticamente eso te salva la vida. Voy rápido al hospital, ya está, ya estoy salvado. ¿Quién se va a negar ante todo esto? Claro, si es una cosa súper práctica, es súper buena. Luego, claro, también con esto, si le das un pequeño retoque, pues te va a servir, ya lo sabéis, para pagar las transacciones comerciales, etcétera, etcétera, el dinero electrónico, todo lo metálico irá fuera. ¿Quién sabrá de ti todo? Pues ellos. ¿Y quién sabrá si tú obedeces a su sistema o no? ¿Quién sabrá si guardas el sábado o no? Porque te van a cortar el grifo directamente, electrónicamente. Todo el terreno se va preparando. Hay avances que pueden estar muy bien, pero ya sabemos que al final hay un objetivo detrás de todo. Y hablemos sobre el espiritismo, eso que tan poco gusta hablar, pero que va creciendo cada vez más en este mundo, y así será hasta el mismísimo fin. Y diréis, ¿y qué tiene que ver una gallina con el espiritismo, o un pollo? Cae en Málaga una red que empleaba ritos de vudú para obligar a mujeres a prostituirse. En la operación han sido detenidas 18 personas. La red captaba a las víctimas en Nigeria y allí las obligaban a jurar fidelidad a la organización comiéndose el corazón crudo de una gallina en un ritual de brujería. Como estas chicas ya van con esos miedos de estas creencias, así enseguida las tenían ya cogidas. Y bueno, sabéis, ya visteis la entrevista que pasamos la semana pasada de ese santero que hablaba de Hugo Chávez y que decía, ¿por qué creéis que hacemos esto? ¿Por tontería? Si no supiésemos que funciona, no lo haríamos. ¿Entendéis? El espiritismo evidentemente funciona, porque el diablo y sus ángeles existen, no son bromas. Y hablemos de meteoritos. ¿Sabéis? Esta semana han habido unos cuantos reportajes sobre meteoritos que han pasado bastante desapercibidos según qué medios de comunicación, pero según otros sí se han reflejado. Y la gente está teniendo auténtica psicosis porque ahora están viendo meteoritos por todas partes. Y mientras tanto esto sucede, sale una noticia. Si un gran asteroide llega a la Tierra, la NASA recomienda rezar. Es lo único que se podría hacer en este momento si un asteroide o un meteoro de gran tamaño se dirigiera hacia la Tierra. De momento aún no hay solución.
Y claro, todo esto en consecuencia de que viene, ya sabéis, el que cayó en Rusia, el que cayó en Cuba, los otros que se vieron en Madrid y otros lugares, en Estados Unidos. Esta semana aún ha habido más. Y la gente está preocupada. Aquí había un vídeo donde se veía precisamente como de izquierda a derecha, bueno, lo veis en el centro de las imágenes, en este caso hay un pequeño punto blanco, visto al menos con nuestro colorido aquí, que iba pasando hacia la derecha hasta que ¡bup! Y desaparece. Y la gente está siendo angustiada por estas cosas. Habrá angustia por las cosas que sucederán, ¿dónde? En los cielos. Y la gente está quedando así. Y también estarán angustiadas por otras cosas que evidentemente irán dándose, porque el tiempo se nos está acabando. Y no digo el de la conferencia precisamente. Pero bien, después de hacer este rápido resumen, porque interesaba ir sobre todo a la segunda parte temática, ya sabéis que la parte de noticias siempre la damos para ir viendo cómo cada día las profecías se están cumpliendo delante nuestro y no nos damos ni cuenta, tomamos las noticias como una cosa más, cuando realmente estábamos avisados de que el mundo iría hacia ese destino. Y gracias a Dios la gente sigue dándose cuenta y nos siguen enviando sus testimonios. Y bien, hoy además quisiera decir algo. Con nosotros aquí mismo en directo hay personas que gracias a Dios han llegado a través del tema de las conferencias para encontrar al Señor. Y están aquí con nosotros desde distintos lugares. Para nosotros es una prueba más de que el Espíritu Santo sigue actuando. Y os doy las gracias por venir, por cierto. Y sigamos viendo cómo no sois los únicos. Hay más personas en muchas partes. Un comentario que nos enviaron sobre la conferencia 122, parte primera, nos decían: no soy adventista y en mi pueblo no existe ninguno. Acá predominan los católicos, los cristianos evangélicos y los testigos de Jehová. ¿Cómo puedo hacerme adventista? ¿Cómo puedo iniciar a predicar a Jesús desde una postura adventista? ¿Puedo iniciar una iglesia adventista en mi comunidad? Y si no se puede, ¿qué es lo que debo decir a las personas para predicar a Jesús? Quiero hacerlo aunque sea solo. El Señor Jesús me ha conmovido y creo que puede salvarme. Mirad que esto es un testimonio fuerte realmente, ¿eh? Una persona que está en un lugar donde no hay adventistas y toma la determinación que toma. No es nada fácil. Y sabéis, este señor, ahora veréis de dónde es. Allí tampoco es nada fácil, por supuesto. Le contestamos, nos pusimos en contacto con él, luego nos respondió: hola, escribo desde México, del estado de Veracruz, de un municipio llamado Vega de Alatorre, con la esperanza de poder encontrar una iglesia adventista donde pueda asistir para conocer el mensaje del Señor Jesús y ayudar en lo que pueda para predicarlo. Cualquier información que me puedan facilitar me sería de mucha ayuda. Mi nombre es Daniel. Sé que son de España, pero cualquier información que me puedan dar se los agradezco de antemano. He seguido sus conferencias y me parece algo muy bueno, me ha ayudado mucho, he encontrado mucha coherencia en sus presentaciones, ya que yo mismo he investigado mucho acerca de tanta maldad y corrupción, pero a menudo me desilusionaba, hasta que gracias a sus conferencias comprendí que aunque los malos tienen sus planes, Dios tiene los suyos, y me han dado fuerza para resistir y tratar de cambiar mi vida. Me han llenado de ánimo y esperanza al grado de que he recuperado mi fe perdida desde que dejé de profesar la fe católica, debido a las investigaciones que yo mismo hacía en Internet, pero todo ello me llevó al ateísmo. Mi preocupación se basaba en que, aunque quería creer en Dios, no confiaba en las religiones. Supongo que a eso los masones llaman nuevo orden secular laico, pero en el fondo tenía temor de equivocarme. Nunca encontraba la brújula de mi vida, lógico sin Dios, dice él mismo, y me había vuelto pesimista y una persona triste. Pero el Señor se ha apiadado de mí y me ha ayudado a creer de nuevo en mi Señor Jesús. Me levanto animado cada día y con la seguridad que en el Espíritu no estoy solo. Sé que muchas personas como ustedes siguen predicando al único Dios y quiero ayudar a las personas que se encuentran como yo, que ya no creen en nada, que ponen todo en el mismo saco o que piensan que la única religión es la católica o que de plano son todos laicos. Gracias desde México. Ya veis qué testimonio, ¿eh? Luego termina diciendo: yo a Origins lo conocí, seguía desde el blog de Trinity a Tierra, donde opinaba ocasionalmente.
Sabéis esto, bueno, los que habéis seguido las conferencias de mucho tiempo atrás, sabéis que yo colaboraba con comentarios en el blog de Trinity a Tierra, que ya no funciona, y a veces, ya veis, han pasado ya unos cuantos años de todo esto, desde que empecé a escribir en ese blog, y sí que mucha gente se interesó, pero ha pasado el tiempo y ahora aún surge otra persona que yo ya ni me hubiese esperado. Pues ya veis. Luego volvemos a mantener conversación y me sigue diciendo Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hola, muchas gracias por responder. Claro que puedes utilizar mi testimonio, porque se lo pregunté. De hecho, la parte última de tus conferencias que utilizas para mostrar testimonios es la que más me ha dado fuerzas para convencerme de que el Señor aún hoy se apiada de nosotros. Te mantendré informado, Víctor. Tengo un hermano que se llama Víctor. Dios te bendiga a ti y a tu familia. No te desanimes porque tienes que saber que, aunque no lo parezca, el ministerio que manejas desde Internet se ha mantenido firme ante la mano del enemigo. Que el Señor Jesús te cuide y te dé fuerzas para continuar. Saludos desde México. Pues le agradezco sus palabras y la verdad es que yo, y no solo yo, todo nuestro mini ministerio, le damos las gracias porque ha dado un testimonio verdaderamente excelente y una vez más esto nos denota que el Espíritu Santo sigue trabajando en las personas que hasta pierden la felicidad de vivir por esta vida, viendo toda la situación. La gente está harta. ¿Cuántas personas dicen, no quiero ver ni las noticias? Porque están asqueados de ver desgracias, porque no relacionan que eso tiene una salida, que detrás de esto hay la salvación, hay un camino que recorrer y está marcado. Gracias a Dios él ha encontrado el camino. Que Dios lo bendiga también a él y pueda estar en plenas manos de Dios haciendo su labor. Otro testimonio más. Buen día, les saludo desde Caracas, Venezuela. Quiero felicitarle y agradecerle por todas las conferencias a usted y a todo su equipo por el trabajo que hacen. He aprendido mucho con ellas. Las descubrí por casualidad. Ya sabéis, las casualidades evidentemente no existen, Dios lo guía todo. Un día que estuve buscando en Internet algún material que hablara sobre los habitantes de la Tierra antes del diluvio. Eso fue hace como 2 años y medio. Desde entonces, todas las semanas, mientras trabajo en mi oficina, en vez de poner música, escucho las conferencias. La razón por la que le escribo es para contarle mi experiencia. Soy diseñador gráfico, tengo 32 años y estoy casado. Ambos somos cristianos, trabajo por mi cuenta junto con mi esposa. Hace 3 años, el padre de un amigo vino para pedirme una asesoría. Él tenía en mente un proyecto grande, el cual trataré de explicar a continuación sin dar muchos detalles, porque él registró la idea. Os advierto que este testimonio lo podía haber puesto tranquilamente en el apartado de puertas dimensionales, que hemos tenido que interrumpir por la cuestión de los papas. Pero bien, como eso aún no sabemos cuándo lo podremos retomar, os lo pongo aquí. Ya sabéis que el papa actual nos está dando un trabajo impresionante. Este cliente, al que llamaremos Pedro, tenía en su mente crear un portal web, una especie de archivo digital de vídeos y fotos, donde las personas pudieran dejar mensajes y memorias a seres queridos para el futuro, como una cápsula del tiempo. Hasta allí todo bien, a mí me pareció una buena idea, y él ya tenía bastante adelantado el trabajo de investigación. Hasta el momento no había en la red nada parecido a su idea. Luego de la primera reunión, él me solicitó que fuera a su casa, donde tenía un espacio para trabajar. Allí nos sentamos y él me contó cómo, siendo muy joven, logró tener éxito en los negocios y en cada cosa que hacía le iba bien. Tuvo un taller mecánico, luego una procesadora de alimentos, una discoteca y ahora es dueño de un instituto universitario y de varios locales comerciales. Mientras me contaba esto, recordó que en un sueño recibió... ¿Os dais cuenta? En un sueño recibió... ¿Os suena de algo esto? ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de Nikola Tesla? El famoso inventor, bueno, uno de los más grandes que ha habido, cómo recibía también esas revelaciones en sueños, y ya sabéis cuál era su origen, ¿no? Recordó que en un sueño recibió la idea de crear un portal donde la gente pudiera dejar mensajes a sus seres queridos, y que estos pudieran verlos en un futuro. Por ejemplo, una persona con una enfermedad terminal que deja un vídeo con un mensaje, consejo, anécdota, a un nieto, a un hijo, etc., que en la actualidad está pequeño y que la persona no podrá ver en el futuro porque tiene el tiempo contado. Así esa persona podría acceder cuando quisiera o cuando el difunto lo hubiera dispuesto antes de fallecer.
En principio a mí me pareció buena la idea, y Pedro me dijo que si era voluntad de Dios, yo recibiría inspiración para realizar el portal web, así como le pasó a él. Ya veis que él lo relacionaba con algo divino. A los días creé el logotipo que consistía en el nombre del portal web y yo le agregué 3 espirales para complementar la imagen. Sabéis que estuvimos hablando de las espirales, ¿verdad?, en puertas dimensionales, lo que eso implicaba. En la escuela de arte me enseñaron que las espirales representaban la vida, comienzo y fin, no que eran representaciones de la serpiente y tampoco que tenían un trasfondo espiritual. Obviamente eso no lo van a enseñar. Luego que Pedro vio el logotipo, quedó enganchado con la imagen y a partir de allí las ideas comenzaron a fluir de una manera impresionante. Ya lo veis, a partir de allí, Nunca había experimentado algo así. Yo estaba impactado porque todo lo que se nos ocurrió para ese proyecto era algo nuevo y de hecho esas cosas aún no se han visto en Internet. Mientras más trabajábamos, más cosas iban saliendo como si alguien nos estuviera guiando. En los primeros 3 meses estábamos convencidos que estábamos inspirados por Dios, ya que todo nos salía bien. Todo eso hasta que yo comencé a revisar detenidamente el proyecto. Este trabajo me estaba causando problemas en mi matrimonio. Yo llegaba tarde, no le decía a mi esposa dónde me encontraba, porque mientras estaba en ese proyecto no quería ser interrumpido y apagaba el teléfono móvil. Noté que había todo un trasfondo oscuro en eso. Estábamos creando, sin querer, un portal en Internet donde la gente pudiera hablar con los muertos, algo así como en la película de Superman, donde el héroe está en la fortaleza de la soledad y hablaba con Jor-El, su padre, que llevaba años muerto. Su padre le daba instrucciones y en ocasiones conversaban. Si visteis esa primera película de Superman de los años 70, 80, pues iba de esto. Además queríamos crear de una especie de juego en línea donde poder llevarle ofrendas a los difuntos y una red social que integrara a los usuarios del portal. Estuve meditando y caí en cuenta que eso no podía venir de Dios. Participar en un proyecto grande era algo que siempre quise hacer. Esto era garantía de un futuro estable económicamente hablando. Luego de los estudios de mercado vimos que con este trabajo tendríamos abundancia de dinero. Con mucha pena reconozco que me dejé deslumbrar y por un tiempo perdí el norte. ¿Cuántas veces quedamos cegados, Me dispuse a orar para pedirle dirección a Dios, cosa que debía hacer al principio, y no cuando las cosas habían desarrollado tanto. Y ocurrió a los pocos días, no podía ubicar a Pedro, él vive en otra ciudad y teníamos la costumbre de contactarnos por teléfono antes de encontrarnos. Pasó un mes y pudimos hablar. Resultó que una obstrucción en una arteria le causó un infarto y casi muere. Pero lo atendieron a tiempo y le colocaron una válvula en la arteria, lo que le salvó la vida. Retomamos el trabajo 2 meses después y él quería seguir trabajando en ese proyecto, esta vez más rápido y quería hacerlo más accesible a los usuarios de Internet. Pero yo quería asegurarme que nadie más trabajara en eso, o por lo menos retrasarlo de tal manera que no le pareciera viable. Yo entendí que Dios no podía estar guiándonos, ya que el hablar con muertos, rendirles culto, hacerles homenajes y cosas parecidas no son su voluntad. Las ideas que a Pedro se le ocurrían eran cada vez más relacionadas con el espiritismo, numerología, simbolismo y la nueva era. Él quería integrar todas las religiones para que gente de todos los credos pudieran participar. Por la confianza que teníamos, yo intenté hacerle ver que esto estaba mal, pero él insistía en que estábamos creando inmortalidad más allá de simples recuerdos o imágenes, y que en un corto plazo podíamos permitirle a las personas interactuar con sus conocidos y seres queridos, aunque estos ya no estuvieran vivos. Yo seguí orando para que el proyecto se paralizara, puesto que no podía simplemente dejarlo. Yo había firmado un contrato y podía traerme problemas legales, o si esto llegaba a realizarse, yo recibiría como parte de pago acciones de la compañía que Pedro creó para hacer este portal, y la verdad, yo ya no quería ese dinero. Sentía que al recibirlo me pasaría algo parecido a lo que le ocurrió a Gehazi, criado de Eliseo. ¿Recordáis esa experiencia? Que Eliseo no quiere nada, el profeta de Dios, por haber hecho cierta cosa, y el criado dice, pues ahora es la mía, y se va corriendo detrás del que le ofrecía tantas cosas a Eliseo y dice, bueno, ahora mi señor necesita esto, y se lo quedaba para él. O sea que hubiese sido una cosa que él no hubiese considerado justa, por supuesto. Pedro enfermó de nuevo, y entonces me comentó que sentía que Dios no quería que siguiéramos trabajando en eso, porque surgieron muchas trabas, y ya no tenía ni fuerzas ni ánimos para seguir el proyecto. Él es católico y muy devoto de la Virgen, y pocas veces nombraba a Dios sin nombrar a la Virgen.
Así se paró todo el trabajo. Yo archivé todo el material digital, notas, estudios, etc., relacionados con el proyecto durante un tiempo, y hace unas semanas lo destruí. Solo queda lo que yo recuerdo y algunas notas sueltas. Nunca más volvimos a hablar de esto, y se lo cuento porque ahora, gracias a las conferencias de puertas dimensionales, he podido ver y entender la magnitud de lo que estábamos haciendo. Le estábamos haciendo el trabajo al mismo demonio. Todo parecía tan bueno y tan útil. Sentíamos que estábamos ayudando a la gente, pero todo era una mentira. Gracias a Dios que intervino para detener ese trabajo. Le agradezco nuevamente por tomarse el tiempo para leer este testimonio. Bendiciones y que Dios les dé la fuerza y los recursos necesarios para continuar con el noble trabajo que hacen. Firma Andy. Ya veis, a veces esas conferencias que parece ser que no sabes hasta qué punto pueden llegar a las personas tratando de estos temas, y que queríamos solo tratar unos pocos, y han ido surgiendo cosas y cosas y cosas que hemos tenido que mostrar. Dios nos guiaba a ello, pero ya veis, dan sus resultados. Gracias a eso personas han reaccionado. Dios lo bendiga también a él. Otro testimonio más. Hola Víctor, te descubrí en YouTube el día en que el nuevo Papa fue electo, cuando buscando información sobre los jesuitas, algo, entre comillas, me hizo clicar en una conferencia tuya, Jesuitas y la masonería preparan nuevo orden mundial. Bueno, no era exactamente un título que yo puse, supongo que es que alguien coge nuestras conferencias, les pone a veces un poco de título distinto y lo cuelgan en sus canales, ¿no? Desde entonces me he llevado viendo y escuchando tus conferencias y prédicas, las que son muy cautivantes, esclarecedoras y motivadoras. Gracias por estar ahí. Bueno, yo doy gracias a ellos por verlas, porque no todo el mundo las quiere ver. Te cuento un poco de mí. Soy chilena, tengo 53 años y desde hace casi 5 años vivo en Estados Unidos, pero si Dios me lo permite pretendo regresar a mi país pronto. Mi esposo, puertorriqueño, ha sido por muchos años un gran estudioso de la Biblia y ha profundizado mucho en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, por cuanto se ha interesado también en tus vídeos, ya que hasta ahora tus explicaciones y modo de entender la palabra de Dios por primera vez coinciden con las de él. Nosotros no somos adventistas. Estuvimos por un tiempo asistiendo a una iglesia cristiana, entre comillas, pero al cabo de un tiempo empecé a perder el interés y la motivación por asistir, hasta que me negué rotundamente a seguir concurriendo. Con Walter, mi esposo, tuvimos algunos problemas, ya que él, pese a tener algunos desacuerdos con los miembros de dicha iglesia, quería seguir, pero finalmente desistió. Desde entonces, hace ya un par de años, no hemos vuelto a ninguna iglesia. Yo me alejé mucho de todo lo concerniente a Dios, hasta que encontré tus vídeos y siento que ahora estoy retomando el rumbo nuevamente. Agradezco a Dios y a ti por ello. Que Dios te bendiga, firma María Silvia. Pues bien, ya veis, una persona más, desde otro lugar, que guiada por Dios, llegó a encontrar las conferencias y mirad si esto no es curioso y asombroso. Personas que no son adventistas y que estudiando su propia Biblia llegan a las mismas conclusiones que llegamos nosotros. ¿A esto cómo se lo llama? Pues que el Espíritu Santo está actuando, porque esto muy normal no es que sea. Cuando tantos otros adventistas empiezan a interpretar cosas que nada tienen que ver y cada vez más dispares, y gente que no es adventista está encontrando las cosas como van. Pues que Dios también los ayude a ellos a seguir adelante, y que si pueden encontrar una buena iglesia cerca de ellos, que no dejen de congregarse los sábados. Otro más. Solo quisiera comentar mi testimonio hacia este momento que, dado las circunstancias de la vida, un día me puse a orar de corazón para que el Señor me revelara la verdad de la verdadera iglesia que le sigue a Él. Con el tiempo el Señor me contestó, poniéndome al pastor Gambetta en mi camino, y pude realizar mi verdad, ya que toda mi vida he sido un cristiano, pero con verdades a medias, y me di cuenta por él que hay muchas cosas en las cuales he estado engañado. Ya sabéis, se habla del pastor Hugo Gambetta, señor argentino, que, bueno, él era pastor adventista, tuvo sus problemas también en la denominación, sigue predicando por todas partes donde lo llaman, y va dando el mensaje. Para unos es un sacrílego, para otros dice grandes verdades, que cada uno compruebe por sí mismo y luego juzgue antes de prejuzgar, como tantas veces lo hacen también con nosotros mismos, ¿no? Pero bien, ahí están sus frutos también. Con el tiempo lo conocí en un evento que tuvo él aquí en Nueva York y me bautizó. Después de eso le seguí pidiendo al Señor por más verdades con la Biblia y la historia y me dirigió hacia ustedes.
Desde luego, la oración hace que la gente sea guiada por Dios. Me he quedado impactado con todas las conferencias que ustedes dan al mundo y las verdades reveladas. Y desde entonces no me pierdo una sola de todas sus conferencias. Son muy buenas e interesantes. Me dejan cada día con ganas de seguir escuchando más. Hay veces que me siento a ver y pienso que la hora y media que suele durar cada conferencia las encuentro muy cortas y me dejan con ganas de más siempre. Y desde luego, gracias de todo corazón por las verdades que me han hecho cambiar cada día. Y me he dado cuenta que ya estamos más cerca de lo que creemos del fin del pecado. Y gracias por tomar el tiempo de leer mi testimonio. Gracias y que el Señor me los colme de bendiciones siempre, firma Renen. Pues bien, debo compartirlo también con todos vosotros, cómo no. Las oraciones, aún hay gente sincera que pide a Dios, busca, y Dios responde, Dios no se queda quieto. Y aquí tenéis otro testimonio más, que además va acompañado de un estudio que él ha realizado, que vale la pena que veáis. Es Walter de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Señor Víctor, mi esposa encontró sus vídeos en YouTube y desde hace ya unas semanas que me ha envuelto en escucharlos. En especial en las noches cuando nos vamos a la cama nos ponemos a ver sus vídeos, y así se duermen, supongo. Y tengo que decirle que me han impresionado mucho, pues usted literalmente navega por la misma línea de pensamiento que navego yo desde hace ya unos 30 años más o menos. Mi nombre es Walter, soy natural de Puerto Rico, pero me mudé hacia los Estados Unidos hace ya un tiempo. Tras un divorcio feroz que dejó un mal sabor en mi alma, salí de Puerto Rico despavorido y me refugié en el estado de Georgia. Luego me moví hacia la Florida y tras el pasar de los años me di cuenta de una verdad. Los problemas se movían conmigo, comprendiendo así que la fiebre está en la persona y no en la cama. Tomé la decisión de que algo estaba mal en mi manera de vivir la vida. Mi actual esposa es chilena y nos casamos en el 2005 y está junto a mí en Estados Unidos desde el 2008. La vida no es fácil, pero he aprendido que Dios siempre te da momentos de felicidad para que repongas tus energías entre batallas. Soy en realidad uno de tantos cristianos que han sufrido metamorfosis espiritual en su búsqueda de la verdad, hasta que le pegamos con la frente en la pared de la verdad de Cristo. Yo he encontrado a mi Señor dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras, y es literalmente chocante cuando nos damos cuenta que desde el mismo principio de todo, ya Él era. Todo hace sentido cuando nos damos cuenta de que en la mente de Dios siempre existió la solución al problema humano. Él mismo se ofreció en sacrificio para darnos la fabulosa alternativa de regresar a nuestro hogar original. Como bien Yeshua, Jesús, expresa en su caminar en nuestro plano, no existe mayor expresión de amor que aquel que da libremente su vida por otro, o algo parecido. Que Yahvé nuestro Dios le bendiga y le proteja de todo mal, pues es necesario que personas como usted estén presentes durante el tiempo que nos avecina. El ataque de Satanás y sus principados será brutal y sin cuartel. Será extremadamente difícil para quien no tenga la verdad de Yeshua en su vida poder resistir lo que viene. Es necesario que personas como usted se encuentren moviendo la verdad no solo a todo quien la quiera recibir, sino dentro de la misma iglesia, pues existe demasiada confusión entre nosotros mismos. Yo siempre he deseado poder servir a mi Señor, pero no se me ha presentado una oportunidad para hacerlo. He estudiado mucho en estas pasadas décadas y siempre ha sido mi deseo el compartir mis descubrimientos sobre las Escrituras con otras personas, pero no ha sido posible. Soy en realidad uno de tantos cristianos que han sufrido metamorfosis espiritual en su búsqueda de la verdad. Esto ya lo hemos leído. A ver, ¿por dónde va esto? A ver. No, estamos aquí. Yo siempre he deseado poder servir a mi Señor, pero no se me ha presentado una oportunidad para hacerlo. He estudiado mucho en estas pasadas décadas y siempre ha sido mi deseo compartir mis descubrimientos sobre las Escrituras con otras personas, pero no ha sido posible. Espero en Dios que algún día pueda yo realizar este sueño. Una dificultad que he percibido en los Estados Unidos es que el movimiento apóstata está arropando no solo la sociedad, pero las iglesias también. Es terrible lo que está pasando. Satanás se ha adentrado en las mentes de los creyentes y está distorsionando la verdad de las Escrituras, y al parecer nadie se da cuenta de ello. Adjunto, le envío unos detalles que he descubierto. No sé si tiene conocimiento de lo que son los códigos de la Torá. Sí, estuvimos hablando aquí en alguna conferencia sobre ello. ¿Sabéis lo que es? Es, un señor que era cabalista, precisamente, judío, intentó, o dice que encontró,
cómo la Biblia está escrita en cierto modo que puestos en un ordenador por una serie de secuencias, salen una serie de correlación de palabras que, unidas entre ellas, con unos pocos diagramas, da un mensaje, y que son esos códigos secretos de la Torá. Se ha hablado mucho sobre eso, si es cierto, si no es cierto, que si sale también con muchos otros libros, pero bueno, cierto es que hay cosas que sorprenden. Pues bien, él ha hecho esto. Yo he estado estudiando sobre este tema por los últimos 15 años, he instalado un programa en mi ordenador para hacer investigaciones en este tema. No sé cuánta validez pueda tener, solo tengo que decir que es increíble y totalmente sorprendente. Yo soy fiel creyente de la palabra de Dios, la Biblia, y este asunto me ha llamado muchísimo la atención. Como curioso detalle, incluso unas matrices que he descubierto. Impresionante. Para culminar esta cartita que le envío, le diré que espero no se moleste por mi emblema. Bueno, narra lo que habéis visto al principio. Es una colección de asuntos que describen mi persona. Primero, como podrá darse cuenta, me gustan los gatos, y los dos que se encuentran en el logo son actualmente la pluma y el Romeo. Luego verá una paleta de arte, pues me gusta la pintura, y por último el emblema de judíos mesiánicos con mi nombre en hebreo, pues en mi familia existe la descendencia judía alemana española. Si más tengo entendido, la familia de mi abuela hace ya 5 o 6 siglos emigró de España hacia Alemania cuando en España se dio el decreto contra los judíos en España. El que no aceptara el catolicismo debía salir del país durante el final de los 1400-1500, si mi memoria no me falla, si fue aproximadamente en los años 1490 y algo. Y así la parte italiana de mi familia se unió a la parte judío-española en Alemania tras siglos en el tiempo. Yo nací en Puerto Rico hace tan solo unas 5 décadas, lo que me hace un bebé en relación a la historia de mi familia. Soy fiel creyente de la Torá escrita y que Yeshua, Jesús el Cristo, es el cumplimiento del plan de redención que delineará el supremo Yahvé para sus hijos. También estoy consciente y seguro que nos encontramos en los días en que nos enfrentaremos al ataque más descomunal que Satanás brindara sobre la tierra. Se nos avecinan días oscuros y necesitamos personas como usted que nos muestren la luz del Mesías para que no seamos engañados. Que Dios le bendiga. Bueno, le doy las gracias también a él. Por favor, sobre todo no toméis, cuando la gente hace estos comentarios sobre mi persona, como que yo sea nadie especial. Tened esto presente, siempre. Sencillamente intento exponer lo que creo que Dios nos muestra. Y bueno, nada más, es nuestra misión, no hay otra. Y es lo que todos debemos hacer para que el Evangelio se siga extendiendo. Luego, aquí, él da todo este códice, veis cómo funciona, todo es el texto hebreo, se hacen una serie de palabras relacionadas con una serie de textos, y van saliendo, pues como esto. Aquí podemos ver cómo se afirman los códigos que el Reino Católico o Vaticano promueve la idea del ecumenismo, la aceptación de diversas creencias religiosas bajo un mismo techo vaticano. También nos enlaza el movimiento ecuménico a la religión de la bestia. Y aquí va dando distintas explicaciones de, bueno, lo que actualmente está pasando con el Papa y el ecumenismo. En fin, ya vais viendo aquí. Por tanto, todo esto son cosas para estudiar, sí, y son cosas que, como siempre, nos pueden sorprender. Sea como fuere, sabéis que esto está siempre en debate. Nosotros sí que hay algo que debemos tener claro. Esto lo podemos aceptar más o menos o no, pero nuestro objetivo, por encima de todo, tiene que ser estudiar la palabra de Dios tal cual. Tenemos bastante texto bíblico, tenemos muchos libros de Elena White, y tenemos muchas horas que poner los codos sobre la mesa para intentar, con mucha oración, incluso ayuno, conseguir captar lo que Dios nos quiere decir especialmente para este último tiempo. El tiempo se nos está acabando. Realmente nos quedan pocos años, y esto no son bromas. Y estamos viendo cómo la lluvia tardía ya ha empezado, la gente se está convirtiendo al Señor, pero aún es el inicio, aún habrá más. Tiene que haber conversiones a miles por un día, como le sucedió ya a Pedro hace 2000 años atrás. Pero para eso nos debemos consagrar a Dios, no podemos hacer otra cosa. Y sabéis, una vez más, después de repasar todos estos testimonios, me viene tantas veces a la cabeza cuando gente, pastores de nuestras iglesias, me decían eso de que no hables de estas cosas, que estas cosas son satánicas, estas cosas apartan a la gente de Cristo. ¿Cuántas muestras más deberemos dar de que la gente se está acercando a Dios?
con el mensaje final que está extraído de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel que se añade a los otros 3 de Apocalipsis 14. ¿Hasta cuándo la Iglesia Adventista no reaccionará y dirá lo que debe decir? Pero bien, quedemos como locos y sigamos haciendo la labor que hay que hacer. Y vamos a finalizar con un saludo. ¿Sabéis? Esto para mí es nuevo. Ya vamos a aparecer un programa de radio al final. La gente, bueno, le hace ilusión que les demos también un saludo desde aquí. Y bien, extraje esto que me escribieron de una persona muy especial. Está bien, yo le digo al grupo de tu saluda, que yo los iba a saludar, pero te pido un favor, nos mandas un saludo desde tu próxima conferencia para que me crean, jajaja. Los nombres son Noé, Raúl, Elvira, Kilbet, Angie, Norlin, Joaquín, Marjorie, Hugo y yo, Fanny. Por supuesto es el grupo de la Colonia Ideal y nos escribían desde Honduras. Son un grupo de personas adventistas que los sábados por la tarde, y no sé si otros días también, se congregan y las conferencias ya que van siendo subidas, las comparten entre ellos y las están siguiendo. Sé que en Honduras también había un chico que cogía nuestras conferencias, las adaptaba a su forma de hacer y también las pregonaba, un chico joven. Yo no sé si seguirá haciéndolo, pero desde luego en Honduras también la gente está siguiendo las conferencias, gracias a Dios. En fin, pues a este grupo, a todos ellos, un fuerte abrazo desde aquí, y no les pongo ninguna canción dedicada, porque no toca, ¿no? Pero bien, a todos ellos un muy fuerte abrazo, y a Fanny especialmente, que es la persona que se ha puesto en contacto conmigo, que es una gran persona. En fin, nosotros vamos a hacer ahora un descanso y vamos a continuar una vez más con el tema del Papa Francisco, que a este paso vamos a tener tema para rato. Hasta ahora.